lo que será la participación argentina en el Mundial. Ahora tenemos aquí en los estudios al senador Sergio Flinta. Senador, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? El gusto de tenerlo por acá. No, por favor. Bueno, a ver, ¿cómo se hace desde su óptica para de alguna manera predecir lo que se viene? Ustedes van a meterse en la discusión presupuestaria, como ya el Parlamento Nacional está metido en la del presupuesto nacional. Pero a mí se me hace que es muy difícil presupuestar con este nivel de inflación. Y hace poco se lo pregunté al ministro Rivas Piacentini y obviamente asintió, pero bueno, dijo, el presupuesto nacional tiene una idea de inflación anual que nosotros no compartimos y eso nos obliga a ser doblemente previsores. Bueno, en términos generales un presupuesto tiene que ver con una estrategia de gobierno, donde se contabiliza los ingresos y los egresos. Exacto. Y tendría que eso terminar raya. Sí. En el caso del presupuesto de la provincia de Corrientes, como es no es deficitario a la gestión, es raya, o sea, termina en cero. Con respecto a las estimaciones en cuanto al gobierno nacional, realmente son muy riesgosas. O sea, que esto lo que hace es exigir a la gestión local, provincial, a tomar recaudos. Por eso hay una cláusula de un pequeño endeudamiento en el presupuesto provincial, que en definitiva año a año no se terminan utilizando, sino que por las dudas, porque no sabemos esto, las estimaciones futuras en qué va a terminar, si va a generarse una crisis cambiaria, una crisis financiera, una crisis económica. Esto es todo. Claro, partamos de la base que que escuchamos a los mismos funcionarios del Ministerio de Economía, como el caso de Rubinstein, nos dice que esto pende de un hilo. Bueno, casualmente Rubinstein tuvo que responderle a legisladores nacionales por qué el presupuesto está estimando 60% de inflación anual para el 2023 y el gobierno está avalando paritarias del 100%. Bueno, ahí hay algo que no está funcionando bien. Indudablemente que es así, o sea que pues, la estimación la tenés que hacer el 100%. Ese es el tema, o sea que todas esas cuestiones se van como imaginando los técnicos del Ministerio de Hacienda de la provincia y generando las prevenciones correspondientes. Y después el tema tiene que ver con la gestión. Fundamentalmente, Martín, no gastar más de lo que ingresa, pero eso es totalmente elemental, que pasa hasta en un presupuesto familiar o personal. Bueno, hay sectores opositores acá en Corrientes que los critican a ustedes por este criterio, diciendo hay un gobierno sólido pero gente pobre. Me parece los opositores de Corrientes, vos te referías a gente del kirchnerismo, el PJ, correntino. Sí. Bueno, y ellos que se referencian al gobierno nacional, donde hay gente rica y gobierno pobre. No, por favor. Sí, yo también comparto que un gobierno tiene que ser previsor y de alguna manera en Corrientes lo que tenemos es una paz social que de alguna manera va de la mano de este criterio. Pero le pregunto respecto de lo que se viene y siguiendo con lo económico y hablando de un tema que usted ha manejado mucho y se ha involucrado mucho, como es el tema turístico. Por un lado, lo malo para un gran número de ciudadanos, la inflación y la depreciación de la moneda. Ahora, uno observa que viene mucha gente de afuera a comprar y a gastar acá porque el cambio favorece. ¿Esto empuja el consumo turístico? Claro que sí, claro que sí. Vos te vas a Buenos Aires y vas a escuchar hablar en varios idiomas en la esquina de Callao y Corrientes. ¿Pasa en Corrientes también? Iguazú, Patagonia, el NOA, y está empezando a pasar en Corrientes con afluencia de un turismo internacional que viene a buscar nuestro turismo de naturaleza que ofrecemos en el formato Iberá. Claro que se va dando, pero también en Corrientes está viniendo mucha gente del país, de distintos lugares del país. Eso lo tenemos en la estadística. Yo creo que este año en Iberá van a ingresar aproximadamente entre 80 a 100 mil personas, entre la proyección que vamos teniendo de los censos que hacemos semana a semana. Ahora, pero por otro lado, la pérdida del valor de nuestra moneda, indudablemente que genera todo un estado de depreciación económica local, donde indudablemente esto genera una estratificación de quienes pueden gastar y quienes no pueden gastar, y no se incluyen nuevos componentes sociales al cuadro de los que pueden viajar o gastar. Vos me decís, bueno, pero las reservas en Pinamar, en Mar del Plata, en mismo Iberá, en Iguazú son altas. Son altas. Pero tendrían que ser mucho más. Lo que pasa es que se ha estratificado un sector de la sociedad argentina, puede seguir gastando,
puede recomponer sus ingresos, puede imaginarse el futuro con algún tipo de inversión, pero hay miles y miles de personas que no pueden ingresar a ese estatus. Ahora, uno lo ve al gobierno de la provincia involucrándose en lo que significaría la posibilidad de continuar con la inversión turística. Por ejemplo, este acuerdo con los operadores turísticos con una tasa subsidiada de préstamos del Banco de Corrientes al 30%. Evidentemente, el gobernador y ustedes están trabajando intensamente en mantener el ritmo de inversión porque la demanda va creciendo. Por supuesto que sí. Recibieron instrucciones del gobernador, de Gustavo, de generar todo el plan de inversión Iberá 2023. Y tiene precisamente esa estrategia, surge de esa inteligencia. Corrientes ha roto la estacionalidad en la afluencia de turistas. Antes era, el carnaval, la fiesta del chamamé, la Virgen de Itatí, algo de pesca, algo de playa. Hoy se vino a romper toda esa estratificación, toda esa segmentación anual, fundamentalmente con Iberá, con mucha más pesca y devolución, por supuesto, con mucha más playa, sol y playa, con todo lo que son las actividades del turismo de naturaleza, y hoy Corrientes está prácticamente convertida en una provincia turística. Por eso las decisiones del gobernador van en ese sentido, en fortalecer el servicio turístico, en generar la oportunidad para nuevos inversores, nuevos actores, nuevos protagonistas, porque de algo estamos convencidos, que el turismo genera bienestar y mano de obra y trabajo. Hace un par de días estuvo sentado allí Ricardo López Murphy, y él mencionaba que el turismo es un motor de ingresos para el país muy, muy fuerte, y hablaba del caso España y demás, y Corrientes, obviamente estamos muy lejos, pero va en ese sendero. ¿Cuánto puede afectar digamos, la situación nacional si es que no se soluciona a este movimiento que puede tener Corrientes? Digo, porque conozco gente puntualmente de Concepción, muchachos que de mi edad, que arrancaron con trabajos muy, muy modestos, digamos, y hoy tienen una labor muy intensa como guías, llevando turistas a Iberá, haciendo inversiones propias, comprando un terreno, construyendo una cabaña, construyendo otra cabaña, una tercera cabaña, y hoy ya están con la pileta. Digo, ese flujo, ¿cuánto puede ser afectado por esta realidad que lamentablemente nos está pegando y muy duro, ¿no? Que tienen que definir los políticos, y el año que viene es un año de decisión muy, muy importante. Mira, en el caso de Iberá es un destino emergente, que está emergiendo. Si nosotros vemos la cantidad de visita mensual, vemos que es increciendo. Iberá tenía 15.000 visitas hace 3 años, antes de la pandemia. Hoy va a llegar a 80.000, 90.000. Todo Iberá, Concepción, Echevarría, Loreto, San Miguel, Cambretá, Pellegrini. Todo Iberá. Esa es la idea y esa es la estrategia. Y yo creo que en la medida que los servicios corresponden a la expectativa o lo superan a la expectativa del visitante, el visitante vuelve o recomienda o aconseja, y entonces el destino se va generando su propia fortaleza. De todas maneras, como digo, es una política de Estado del gobierno provincial, cuando se tomó la decisión de convertir a Esteros de Iberá en un destino turístico. Pero también el gobierno de Gustavo tiene otras políticas de Estado, como es la política de puertos, como es la política de parques industriales, como es la política de generar energía a partir de la biomasa, en donde está incluyendo toda la actividad foresto-industrial, que Corrientes en ese aspecto es enorme las posibilidades que tiene. Recordemos que tenemos 600.000 hectáreas forestadas, es la principal provincia en materia de forestación, que también se está armando toda una estructura de negocios realmente formidables, con inversiones también extranjeras en ese aspecto. O sea que hay distintas líneas estratégicas que confluyen a fortalecer lo que Corrientes merece tener en un futuro inmediato. Más allá de los avatares de la política nacional, y que Corrientes hasta ahora no es considerada como una provincia rica y factible de tener inversiones nacionales. Y en cuestión forestal, por ejemplo, también otro dato que aportaba López Murphy, que Corrientes, siendo una de las principales provincias que tiene bosques implantados, no tiene ninguna pastera, y Uruguay está por construir la tercera pastera. Eso es catastrófico. Claro, en ese nivel de inversión da la sensación de que tiene que empujar y ayudar lo macro, lo nacional. Lo que pasa es que este gobierno es el mismo gobierno que se involucró en el tema de Gualeguaychú. Sí.
Claro, que demonizó la industrialización. Total y absolutamente. La pelea de Además, Néstor Kirchner con Tabaré. con Tabaré, vos imagínate que después de eso, ¿qué empresa de ese nivel va a invertir 3, 4 mil millones de dólares en Argentina? Si el gobierno es el que repudia esa actividad, como repudia otras actividades productivas, entonces eso a nosotros nos condiciona. De todas maneras, nosotros tenemos posibilidad de progresar en la industria maderera. No digamos la pastera, digamos fábrica de muebles, valor agregado. Y eso también necesita una ayuda previa. Senador, el gobernador le puso mucho músculo, y también los legisladores nacionales, en ponerle un freno a la ley de humedales, así como estaba concebida, fundamentalmente por gente que está viviendo en un departamento de Buenos Aires y no tiene sentido ni conocimiento de lo que son las actividades productivas en el interior. ¿Cómo ve este tema para destrabarlo? Porque da la sensación de que esto no va a caminar, pero que en algún momento algún debate hay que dar. Mira, en primer lugar, te voy a desmitificar algo. Ajá. La ley de humedales, sea cual sea, no tiene nada que ver con los incendios del Delta, que son como los promotores de la movida. Vos viste que se encienden las islas del Delta y se promueve la prosecución. Los legisladores porteños se ponen en guardia. Porteños, rosarinos, santafesinos, de todos los partidos políticos. Nosotros decimos, Corrientes no necesita una ley de humedales, más allá que ya tuvimos una ley donde nosotros generamos nuestro propio ordenamiento territorial. Corrientes sabe perfectamente qué hacer con los humedales. De hecho, el caso Iberá, donde estamos protegiendo 750.000 hectáreas, 750.000 hectáreas como área protegida provincial y nacional, y ni hay que hablar de la reserva Iberá, que son 1.400.000. Corrientes tiene normas y legislación que es aplicada fundamentalmente para proteger nuestros recursos hídricos. Corrientes tiene una historia ya reciente de lo que hay que hacer con los humedales para protegerlos, pero no solamente protegerlos, sino y convertidos en superficie inerte, sino una superficie inteligente que genere desarrollo local a los pueblos que la rodean. En primer lugar, nosotros con respecto a los proyectos nacionales que están en danza, la primera objeción es quién hace el ordenamiento territorial. Ellos estipulan que el ordenamiento territorial lo tiene que hacer la Universidad de San Martín con un visado del Ministerio de Ambiente de la Nación. Los recursos naturales de las provincias por Constitución Nacional son potestad de las provincias, a menos que delegue la provincia a un organismo nacional, como el caso de parques nacionales. Para eso tiene que delegar por una ley provincial. En segundo lugar, todas las cuestiones de restricción tienen que ver con un consenso previo a partir del aparato productivo provincial. Y en tercer lugar, que quizás sería el primero y el más importante, es la definición de qué es un humedal. La definición de humedal es central, porque de ahí surge el territorio que hay que proteger o no. Y las definiciones de humedales que versan en los distintos proyectos en danza hablan no solamente de la presencia de agua en superficie, sino también de vestigios de suelos hidromórficos. Vestigio de suelo hidromórficos tiene que ver con una cuestión estrictamente técnica que habla de suelos que tuvieron contacto con el agua en algún momento de su conformación. Corrientes fue atravesada por el río Paraná hace 10.000 años, y prácticamente toda la superficie de Corrientes tuvo en contacto con el agua, o sea que de rasgo hidromórfico la provincia de Corrientes tiene el 75% de superficie. No debería poder producir nada, claro. Que tendríamos restricciones productivas en un 75% de su superficie, y eso indudablemente es incompatible con cualquier posibilidad de desarrollo y para nosotros es inaceptable. Ahí surge el otro punto, senador, porque el otro día escuchando un debate en el canal de diputados, surgían de diputados precisamente o de la capital federal o de grandes centros urbanos, pero no podemos permitir que sean las provincias las que decidan sobre algo. Bueno, pero eso está en la Constitución, bueno, pero eso hay que cambiar. Dice, no puede cambiar la Constitución nacional. Se está planteando ese punto. Vamos a llegar a ese punto. No, pero es imposible. Es fundacional el tema, es complicado. Es complicado. Sí. Además, es un país federal donde se le otorgan potestades a las provincias, entre ellas la protección de sus recursos naturales. Pero resulta peligroso que esa idea comience a instalarse también. No va a pasar. Claramente. Pero ahora hay dos dictámenes, uno de mayoría de Juntos por el Cambio, uno de minoría, pero sujeto
sujeto, por lo menos yo he conversado precisamente ayer con el diputado Bullarli, que es el presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de la Nación, sujeto a la opinión de las provincias. Así que van a ser convocadas las provincias, porque esto afecta a todas las provincias. Claramente. No estoy hablando de provincias radicales, no radicales, no tiene nada que ver, ¿eh? El norte de Santa Fe con los bajos submeridionales, Formosa con Bañador Estrella, Misiones, Corrientes con las miles de lagunas y esteros que tenemos, la minería del Catamarca, La Rioja y Jujuy, Chajo, la cuenca del Bermejo, hay una cantidad de uno cosas. se pone a pensar, ¿no? Si esos diputados en algún momento le llegan a plantear algo a Gildo Infran, por ejemplo. Lo que pasa es que está bien, pero lo que pasa es que también acá hay malos ejemplos. Nosotros tenemos la ley de bosques. ¿Se acuerdan de la ley de bosques de su momento que fue generada del gobierno nacional? La ley de bosques nativos. Bosques nativos, donde adherimos las provincias, donde las provincias hicimos nuestro ordenamiento territorial, calificamos los territorios, generamos restricciones en los territorios. Pero ahí con la potestad en las provincias. Absolutamente, y luego lo convertimos en ley de la provincia y ahí tuvo la norma jurídica y legal. Ahora, Corrientes, ¿cuál es? Chaco tiene, pero no la cumple. Formosa tiene, pero no la cumple. Salta tiene, pero con los desmontes siguen deforestando de manera extraordinaria. Y eso también genera toda una discusión dentro del ambiente del conservación. No, sin duda, que hay una complicidad política que es inocultable. Hay un signo político que permite ese tipo de cosas. Totalmente, y ese es el tema. Bueno, hablemos de política. Nos quedan algunos minutos antes del noticiero. El gobernador dijo la semana anterior: la oposición tiene la responsabilidad de construir una opción que va a gobernar el año que viene. Así es. Como marcando territorio, diciendo: muchachos, bajen un poquito los decibeles en cuanto a lo declarativo, porque la gente nos está viendo. ¿Comparte el criterio? Total y absolutamente, es nuestra preocupación. Por eso hemos tomado algunas actitudes, a ver cómo la podríamos denominar, no cómplice de algunos debates que se han generado en los últimos tiempos dentro de Juntos por el Cambio. Y en ese aspecto Gustavo tuvo una actitud muy inteligente, se preservó y hoy tiene la posibilidad de dar opinión, y opinión realmente creíble. Nosotros decimos que hay que plantarse, que hay que buscar la mejor manera para resolver las candidaturas. Nosotros, por supuesto, del radicalismo aspiramos a que un radical sea el presidente de la República. En ese aspecto tenemos abiertas las puertas de la provincia para que vengan todos los referentes Juntos por el Cambio, así como vino Vidal, vino Manes, vino Larreta, mañana viene Macri, puede venir Gerardo Morales, vino Patricia Bullrich también. Solamente escuchamos, conversamos, damos nuestra opinión. Creo que para Corrientes el hecho que todos los referentes de Juntos por el Cambio pasen por Corrientes y nos escuchen es muy alentador en términos de futuro, Martín. Quiere decir que Corrientes está siendo referenciada para el próximo gobierno nacional, que sea quien sea el presidente. Y eso es muy importante porque tenemos cuestiones pendientes, asignaturas pendientes para generar desarrollo, para generar, no para estar dentro del poder nacional, sino para que generar políticas de desarrollo, acceder a políticas de inversión en materia de infraestructura, de caminos, puentes, etcétera, etcétera. Y ese aspecto creo que tenemos que dar un ejemplo, tenemos que generar la alternativa. La alternativa no solamente tiene que ser con nombres y apellidos, sino con políticas. En ese aspecto, el 24 hay una reunión del Comité Nacional donde vamos a escuchar a los referentes de nuestra fundación, que es la Fundación ALEM, en despachos de distintos temas que ya vienen trabajando en la fundación de los otros partidos políticos. Así que se está trabajando bien. Por ahí los muchachos, en su afán de posicionarse, elevan el voltaje, la discusión, pero nada pone en riesgo la unidad de Juntos por el Cambio, te puedo asegurar. Rodríguez Larreta dijo: Valdés podría ser un excelente compañero de fórmula. ¿Usted cómo se imagina a Gustavo Valdés? ¿Terminando su mandato en la provincia o integrando alguna fórmula el año que viene? Mira, yo no puedo hablar por Valdés. Sí. Es el gobernador al cual no solamente tengo una profunda admiración, sino un profundo respeto. Y yo, que soy un referente, digamos, de peso, como dice, tengo que cuidarlo. Pero yo me lo imagino como terminando la gestión, y de ahí en más lo que venimos conversando es trabajar para posicionarse mejor en el país y tener un futuro político de alternativa. Gustavo tiene
una edad, tiene 55 años, es joven, digamos, para los tiempos que corren, y tiene un futuro enorme, enorme. Y eso hay que trabajarlo, hay que posicionarse, hay que recorrer el país, hay que seguir conociendo a líderes de distintas provincias, que es lo que estamos haciendo hoy. Aun cuando eso no es la agenda inmediata de nuestra, digamos, cometido político, pero Gustavo lo viene haciendo y lo venimos haciendo. La última y cortita, porque ya me suena el tic de las noticias. Dale. Yo soy de los que creen que Corrientes, como ninguna otra provincia, mira con interés la elección del año que viene para consolidar una transformación. ¿Usted comparte el criterio? Total y absolutamente, porque Corrientes ya tiene una estrategia planteada ante la sociedad. Lo hemos hablado en el término de turismo, de infraestructura, lo estamos hablando en materia de puertas, de parques industriales, de industrialización de la madera. Necesitamos industrializar nuestras carnes, nuestro arroz, nuestro cítrico, falta todavía. Lo que tiene Corrientes es una enorme potencialidad, y que este gobierno de Gustavo ha generado políticas para iniciar los distintos afianzamientos en temas de lo productivo. Y un gobierno nacional afín que nos entienda y que nos atienda sería magnífico para Corrientes. Gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Tere, ¿nos vamos a la pausa? Sí, señor, nos vamos a la pausa.